Biblia ahí en Jonás. Vamos a estar estudiando y observando este primer capítulo. Sé que muchos han llegado hoy y hemos estado pasando por momentos en nuestra vida que se puede decir de tempestad o de tormenta, como decía la canción que cantábamos, ¿no? Quizás hemos empezado el año de una manera que no esperábamos hace unos meses atrás. O quizás terminamos el año pasado con momentos de incertidumbre. Cuando digo tempestad o tormenta, me refiero en sí a momentos de nuestra vida de mucha incertidumbre, momentos donde la esperanza o una salida se nos ve muy oscura, muy difícil. Y lo que quisiera hacer en esta mañana o ya en esta tarde es hacernos esa pregunta, como se titula, y gracias por cambiarle el color. ¿Qué estamos haciendo para poder traer calma a esa tempestad? ¿O cómo podemos traer calma a esa tempestad o a esa tormenta? ¿Quién, a dónde hemos recurrido y a dónde debemos de recurrir para tener calma en medio de una tempestad en nuestras vidas? Y es necesario brevemente hacer un resumen histórico para poder entender la reacción de Jonás, y así nos va a ayudar un poco para poder entender el tema. Si puede pasar al otro slide. Nos va a ayudar para poder entender y también a la misma vez no justificar la reacción de Jonás, pero sí poder entender. Quizás esta sea la primera vez que usted nos visita o no ha tenido ningún encuentro con la palabra de Dios, no ha leído la palabra de Dios. Primera vez que escuche la historia de Jonás, si lo ha leído en alguna otra ocasión, pues no es algo nuevo para usted. Pero Jonás, la palabra de Dios nos enseña que él era un profeta. Él era un profeta que es un mensajero de Dios, una persona que llevaba el mensaje de Dios hacia el pueblo de Dios, al pueblo de Dios, a Israel. Y en este caso no es común, sino que es algo interesante de que Jonás es dado o es enviado a llevar un mensaje a otro pueblo que no era parte del pueblo de Dios en ese momento, es decir, que no era parte del pueblo de Israel. Y si usted tiene, ahí le puse el versículo, pero en 2 de Reyes, capítulo 14, versículo 25, nos da más o menos una idea de en qué tiempo era que Dios le manda a llevar este mensaje a Jonás. Y ahí mismo nos dice, ¿no? Si usted lo lee, y a dónde era él. Y durante el reinado de Jeroboam fue que él practicó, ejercitó su oficio como un mensajero de Dios. Y ahí, si usted puede ver en este mapa, se nos va a poder aclarar un poco, ¿no? ¿Por qué la reacción de Jonás? Porque si usted puede ver ahí, Israel ya tenía hacía frontera con esta, donde lo manda el Señor, que es allá arriba, que es a Nínive, que es la capital del reino de Asiria. Y uno puede entender la reacción de Jonás, porque cualquier otra nación, cualquier otro grupo de personas se hubiera sentido de la misma manera, porque esta nación era de la manera que extorsionaban a sus enemigos, de la manera que presionaban a sus enemigos para que se rindieran a ellos como nación. Era horrible. Es como en nuestro tiempo ahora que nos digan a nosotros que vayamos y le llevemos un mensaje a este grupo ISIS, ¿verdad? Es un grupo de terroristas. Es la misma ilustración, el mismo ejemplo que no es el mismo ejemplo, pero es la misma situación en la cual se encontraba Jonás, ¿verdad? No justificamos su actitud en el sentido de que él no era representación de la actitud que tenía Israel, el sentir que Dios es solamente para nosotros, pero también entender la parte de que era una tarea de llevarle un mensaje a un grupo de personas bien difíciles, personas bien malas, en ese sentido, ¿no? Personas que le habían causado aún mucho temor y muchas pérdidas
a su nación, que era Israel. Y Dios le da la oportunidad a Jonás. Esto es una oportunidad y es un privilegio, pero es entendible su reacción, ¿no? De preguntar, ¿por qué, Señor, por qué mandarme hacia estas personas tan crueles, tan viles? ¿Y qué tal si se arrepienten? ¿Verdad? ¿Qué tal si se arrepienten? Y yo me preguntaba cuando preparaba y estudiaba, que muchas veces nosotros tenemos la misma actitud, quizás no al punto de que pensamos así porque no es la misma situación, obviamente, de ir y hablarle a personas, a un grupo de personas que se puede decir terroristas, pero sí así a veces esa actitud de decir, pero por esta persona ha sido tan mala en su vida, me ha hecho tanto daño en mi propia vida, antes de conocer al Señor ha sido tan malo conmigo, me ha hecho tantas cosas, me ha humillado, me ha desanimado tantas veces, y ahora que estoy caminando con el Señor, que ahora soy seguidor de Cristo, ahora ir a hablar a esta persona es algo difícil. No vamos a estudiar todo el libro de Jonás, solamente nos vamos a enfocar en este primer capítulo, pero si usted ha leído, usted sabe cómo transcurre la historia y cómo llega al final Jonás y el arrepentimiento de estas personas en Nínive. Pero si usted está de acuerdo conmigo, tal vez no esté de acuerdo conmigo, pero si está de acuerdo conmigo, usted, igual que yo, de acuerdo a lo que dice este pasaje, cuando Dios llama a una persona a cumplir un propósito, estuvimos la semana pasada, el pastor nos estableció los fundamentos, ¿verdad? Un propósito específico que quiere lograr con su pueblo y con cada uno de nosotros. Cuando Dios llama a una persona a cumplir un propósito que tenga consecuencias eternas, dígame si no está de acuerdo conmigo que Él va a buscar una manera de llevarlo a cabo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Él es Dios, ¿verdad? Y si Él ha llamado a Jonás a cumplir con un propósito, a llevar una tarea que Él le ha encargado, Dios lo va a hacer. Y ahora nos ponemos nosotros igual del mismo punto y lo aplicamos a nuestra vida. Si Dios nos está llamando a hacer algo, a cumplir un propósito en nuestra vida, un propósito específico, Dios lo va a llevar a cabo. Amén. Él lo va a llevar a cabo en nuestra vida. Porque igual como Jonás, aunque era renegando, era algo que no quería hacer, válida su excusa, válida su justificación, pero no cabe duda que tanto era un privilegio para él, como es un privilegio para nosotros, que el Señor nos esté llamando y nos esté usando para cumplir con su propósito, porque tanto Jonás como las personas de Nínive no merecían de la misericordia ni la compasión de Dios. Igual tanto nosotros como aquellas personas que quizás no queremos acercarnos porque tendrán una vida moral muy, muy separada de Dios, o personas que no queremos, igual no son merecedoras de la compasión de Dios, como nosotros tampoco lo somos. Y es interesante porque algo que Jonás no quería hacer, ¿verdad?, que es extenderle la compasión a estas personas que estaban alejadas completamente de Dios, es algo que de una manera u otra termina haciendo en este mismo barco. Vamos a pasar a estos primeros versículos, específicamente el versículo 3. Jonás decide huir de la presencia de Dios. Jonás, y lo repite en este mismo capítulo 2-3 veces, si no me equivoco, se repite la misma palabra, decide huir de la presencia del Señor. En otras palabras, Jonás decide huir de la responsabilidad de lo que Dios lo había llamado a hacer. Y que es interesante, ¿verdad? Porque cuando lo estaba estudiando y pensaba en mi propia vida, desde la caída de nuestros representantes en el Edén, ¿verdad?, desde que ellos pecaron, fue interesante que inmediatamente lo primero que hicieron fue tratar de esconderse del Señor, ¿verdad? Interesante porque ¿cómo se puede uno esconder de Dios, verdad? ¿A dónde te puedes meter que Dios no te pueda ver? ¿Verdad? Y quizás
uno se pregunta, ¿no? Y esto es algo que sucede muy común en nosotros, esa reacción de, quizás si yo me pueda esconder de Dios, pues quizás Él no se pueda dar cuenta de lo que está pasando en mi vida. Quizás si yo me alejo de la presencia de Dios, y ahí sí puede poner el otro pasaje, el otro slide, si yo me alejo lo más que pueda de Dios, pues Él no se dará cuenta. Quizás no tenga que cumplir con esa responsabilidad, con ese propósito que Dios me ha llamado a cumplir. Miren, por ejemplo, el caso de Job. Ahí está Jopa. Él era de Israel. No era un viaje muy largo, pero mira dónde él decide irse. Aproximadamente 2500 millas, alejado, huyendo de la presencia del Señor. Quizás diciendo, bueno, si estoy tan lejos de la presencia del Señor, quizás el Señor se olvide. Quizás no tenga que hacer esto porque Él se olvide. Y al pensando ahí en mi propia vida, yo decía, pero es verdad que muchas veces uno piensa, bueno, quizás si yo me aparto de la iglesia, ¿verdad? Si dejo de asistir al grupo, si esta semana ha sido tan difícil, dejo de estudiar mi palabra, dejo de cultivar mi relación con Dios, y quizás Dios no se dé cuenta de lo que está sucediendo en mi vida. Que sería completamente lo opuesto, ¿verdad? Sería más bien, deberíamos de ser lo opuesto, es decir, entre más me doy cuenta que estoy débil, que estoy cayendo, más me debería acercar a la presencia del Señor, porque en todo modo no hay ningún lado donde me pueda esconder del Señor, ¿verdad? Porque en todo lado, dice el salmista, ¿a dónde me esconderé? Que tú no me puedas ver. ¿A dónde me esconderé? Y yo pienso que algunos de nosotros nos está pasando así, ¿verdad? Yo creo que a algunos de nosotros nos pasa eso en este mismo momento. Yo reflejaba sobre este pasaje y decir, ¿cuántos de nosotros Dios no nos está llamando? ¿Verdad? Como decía el pastor la semana pasada, a cumplir un propósito específico, ¿verdad? En la vida de otras personas o en el reino de Dios. Dios nos está llamando a cumplir un propósito que es un privilegio que Él nos ha dado, de poder ser medios que Él utilice para cumplir propósitos en la vida de otra persona. El pastor nos dio un fundamento de multiplicar la imagen de Dios en otras personas, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros no estamos haciendo lo mismo que Jonás, ¿no? Estamos diciendo, bueno, el año pasado dije que iba a trabajar un poco más, iba a pagar unas cuantas deudas y se terminó el año y sigo trabajando más. O empecé este año diciendo, este año va a ser el año que voy a entregar más tiempo para el Señor, este año tenemos 8 o 9 eventos y dije, este año me voy a involucrar más y voy a participar en un comité, voy a empezar a participar en uno de los grupos de crecimiento, o me voy a involucrar más, me voy a conectar más con las personas en los grupos de crecimiento. Ya ha empezado el año, estamos ya en enero 18 y ese propósito no se ha cumplido, no hemos quizás empezado, ¿verdad? Porque si uno dice, bueno, sí, 3 meses voy a trabajar, pero uno dice, pago una deuda, pero viene y me meto en otra deuda, ¿verdad? El año pasado iba a trabajar más, iba a trabajar menos, iba a empezar a estudiar, o iba a dejar de estudiar tanto, para invertir más tiempo en el reino del Señor, porque ese es el propósito por el cual Él me ha llamado, y he echado un paso hacia atrás. Quizás no es la misma tarea que le dio Dios a Jonás, pero sí nos ha dado una tarea a nosotros, ¿verdad? De cumplir un propósito, y es un privilegio poder cumplir un propósito en el pueblo de Dios. Y otra pregunta que les vamos a hacer, que les voy a hacer, y tal vez usted no esté de acuerdo conmigo y no lo tiene que estar, pero ¿cuántos no estamos de acuerdo que hay muchas de las tormentas por las cuales pasamos en nuestras vidas las provocamos nosotros o provocamos nosotros en la vida de otras personas son a causa de nuestras propias desobediencias? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Ah? ¿Son consecuencias de nuestra desobediencia o la desobediencia de aquellos que nos rodean? Y esas nuestras desobediencias afectan a aquellos que nos rodean también. O sea, repito, muchas de las tormentas, de las tempestades por las cuales estamos pasando son a causa de nuestras propias desobediencias, y esas desobediencias afectan a aquellos que nos rodean.
incluso las desobediencias de otros nos afectan a nosotros también. Estoy de acuerdo, hay muchas tempestades que son, o tormentas, si usted lo quiere poner de esa manera, que son a causa de que vivimos en una naturaleza caída, que vivimos en un mundo caído. O sea, podemos decir la palabra que está muy en común ahora, son orgánicas, ¿verdad? Enfermedades, cosas que ya están fuera de nuestro control, ¿verdad? Que es porque vivimos en una naturaleza caída, ¿verdad? Y a veces el Señor obra con nosotros de diferentes maneras, pero no cabe duda, y aquí este pasaje lo puede confirmar, que muchas de las tempestades y tormentas que vienen a nuestra vida son a causa de nuestras propias desobediencias. Dios nos está llamando a cumplir un propósito, nos ha dado el privilegio de ser partícipe en este tiempo de la historia de que Él está tratando de alcanzar a un pueblo para sí mismo. Es un privilegio. Amén. Fue un privilegio para Jonás. Se justifica o no se justifique su reacción, no se justifica. Era un privilegio para Jonás. Jonás, que hace, huye de la presencia del Señor pensando que no lo iba a alcanzar el Señor. ¿Y qué pasa? Trae una tempestad, trae una tormenta. No solo a su propia vida, pero como se afecta a la vida de los marineros también. ¿Ven? Y como vimos la semana pasada, Jonás, la reacción de Jonás es: Señor, yo no voy a ir a llevar ese mensaje. Inicialmente, sabemos que al final, de una manera u otra, lo tuvo que hacer, ¿verdad? Pero inicialmente su reacción es: no lo voy a hacer. ¿Qué dice el Señor? Bueno, está bien, tú tomaste tu decisión, pero yo, como soy Dios, y yo necesito, te he dado este privilegio, pero yo necesito que tú vayas y cumplas este propósito. Te voy a buscar la manera de que tú te veas obligado, ¿verdad?, a hacer lo que yo te he llamado a hacer. Mira lo que dice el versículo 6. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Jonás huye de la presencia del Señor, no quiere llevar el mensaje dado por Dios a este pueblo no creyente, pero a la final termina llevando el mensaje y compartiendo su fe con personas. Quizás no eran de la misma tipo de personas que eran las personas a las cuales Dios los llamó, pero no cabe duda que eran personas también que estaban alejadas del Señor, y termina haciéndolo de todos modos. Pero qué triste, ¿verdad? Qué triste que tenga que haber sucedido de esa manera, ¿verdad? Y ahí también lo volvía y preguntaba yo en mi propia vida, ¿verdad? Qué triste que desobediencia, huyo del Señor pensando que me puedo esconder, eso trae consecuencias a mi vida, a la vida de otras personas. Y cuando estoy desenfocado, cuando estoy huyendo del propósito por el cual Dios me está llamando, como decía el pastor, creo que fue en el primer sermón, si no me equivoco, de este año, cuando no tengo mi mirada fijada en lo eterno, sino que estoy mirando la superficie, pierdo el propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios me ha llamado? ¿Y qué nos decía el pastor también? Estamos dormidos, ¿verdad? La iglesia está dormida. Y pensaba en eso cuando leía el pasaje, que es triste, ¿no? Que los no creyentes, personas que no tenían una relación con el Dios de Israel, le tuvieran que haber dicho a Jonás, ¿tú no ves lo que nos está pasando? Nos están azotando, las olas nos están azotando, y tú ahí dormido. ¿Cómo puedes estar dormido cuando ves que estamos a punto de morir? Nos están afectando las tormentas, la tempestad, que hasta ahora no lo ha dicho, pero en un momento se lo sabrán ellos que fue culpa de él. Y yo preguntaba, qué triste que nos tenga que decir a nosotros, que el mundo nos juzgue a nosotros, o nos critiquen por ser personas que no nos importan lo que está pasando alrededor, que no nos importan las tempestades, las tormentas que están sufriendo otras personas, ¿verdad? Y yo sé que quizás muchos diremos, pero es que yo tengo mucho ya lidiando con mis propias tormentas. ¿Cómo voy a ayudarle a otras personas a lidiar con sus tormentas, con sus tempestades, ¿verdad? Y
no se justifica, pero es válido, ¿verdad? Pero otros dirán, no, pero es que nadie quiere creer, nadie quiere saber del Señor. Y ahí no estoy de acuerdo con usted, porque miren la reacción de los marineros, ¿verdad? Y hay una frase que en inglés se dice que there's no atheist in a foxhole. No sé cómo traducirla, pero voy a tratar. No hay un ateo en el pozo, en el roto de una zorra, ¿verdad? O sea, cuando vienen las tempestades, cuando vienen dificultades, todo el mundo recurre a un Dios, a una deidad, a Dios, ayúdame, ¿verdad? Entonces, no estoy de acuerdo que las personas no quieran creer, ¿verdad? No creo que eso sería una excusa válida. Este último diciembre pasado, me dieron la oportunidad, hace unos meses atrás yo había predicado de Romanos capítulo 12 y decía que como en el trabajo me habían impedido, ¿verdad? Impedido hablar de la palabra de Dios, pero por la gracia y la providencia de Dios para diciembre, la supervisora mía me llama y me dice, mira, como estamos a fin de año, vamos a juntarnos juntos, ¿te gustaría compartir un mensaje, una exhortación con todo el grupo? Yo dije, wow. Le decía a mi esposa, mira qué hipócrita que soy con el pueblo de Dios porque yo les había dicho que no me lo permitía y mira ahora se me dio la oportunidad. Pero no se crean que soy muy bueno, porque inmediatamente yo empecé a pensar lo mismo. Pero pero ¿quién me va a hacer caso? Si esta gente ellos no quieren creer. No, qué pena, imagínate, como lo está muy de moda ahora, no pueden ponerle nada, no. Hay que respetar, no. Y yo dudaba y mismo me cuestionaba. Y me vi en la situación de Jonás, ¿no? ¿Cómo? Y otra vez el Espíritu Santo me convencía y me redarguía. ¿Cómo yo no ver las tempestades que están sufriendo otras personas, las tormentas, y quedarme callado? Y que sean ellos mismos que me digan, ¿por qué estás durmiendo? Levántate, ¿no ves lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿Cómo te puedes quedar callado? Y la oportunidad se me dio y gracias a Dios pude compartir 15 minutos de la palabra del Señor. Un mensaje llevándolo así simplemente a la encarnación. Estamos celebrando Navidad, pero me dio la oportunidad. Pero lo triste de ese punto es que dudé, ¿no? Dudé y pensé igual que muchos de nosotros, ¿no? Pero es que la gente no quiere creer. Pero no, usted se espantaría, se asombraría de muchas personas que no han escuchado un mensaje, de buenas noticias y están deseosos por escucharlo. Es más, yo diría, y tal vez no puede estar de acuerdo conmigo, pero los teólogos dicen que hay lo que ellos llaman un impulso religioso en cada uno de nosotros, cada ser humano, porque Dios ha puesto su ley moral en cada uno de nosotros, porque fuimos creados a la imagen de Dios. Y usted se da cuenta cuando usted ve hasta grupos de personas que no están civilizadas y de una manera u otra saben que hay un problema entre ellos y su deidad, su Dios, tratan de sacrificar ya sea un animal, un ganado, y en muchas otras religiones nos damos la misma cuenta, que tratan de buscar un medio, porque saben de una manera u otra que estamos mal con Dios, que yo no me puedo acercar a Dios porque sé que no soy bueno, que no soy perfecto, ¿verdad? Pero saben que hay un Dios, lo que no han escuchado todavía un mensaje de buenas noticias. Y esa era la pregunta con la que más luchaba cuando preparaba y estudiaba este pasaje. ¿Cómo para este año, cómo podemos ahora modificar, ¿verdad? ¿Cómo modificar la manera en que ahora nos podemos acercar a personas que todavía no han conocido del Señor? Y yo pensaba, yo creo que ya es momento de que tenemos que cambiar ya la estrategia, la manera de cómo nos acercamos a las personas, ¿verdad? Porque ya sabemos que es muy difícil, y no estoy diciendo que no se haga, pero es muy difícil simplemente decirle a una persona, mira, te invito a mi iglesia. Eso ya es muy difícil porque la persona no está
no, la iglesia no, pero si cambiamos nuestra manera de cómo acercarnos con estas personas, de cómo compartir, cómo poderles demostrar de verdad que nos interesamos por sus vidas, cómo poder compartir con ellos, cómo poder saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus tormentas a las cuales están acudiendo, pero eso va a necesitar que podamos invertir un poco más de tiempo, ¿verdad? Eso implica de que necesitamos saber qué podemos compartirle a las personas, ¿verdad? Porque si no sabemos qué compartirle, pues es lo mismo, vamos a terminar diciéndole, pues, ven a mi iglesia. No estoy diciendo que eso sea incorrecto, pero yo creo que si Dios nos está llamando con ese propósito, y es un privilegio, ¿cómo no poner entonces ahora de nuestra parte? Es decir, bueno, yo necesito saber un poco más. No necesito saberlo todo, pero necesito saber qué es lo que yo creo. ¿Cuál es el propósito por el cual yo vengo a la iglesia? ¿Qué diferencia ha hecho Cristo en mi vida? ¿Qué propósito tengo yo en Cristo? Si no puedo compartir eso, vamos a caer en lo mismo. Bueno, vengan a la iglesia para que otra persona, ya sea el pastor, que el pastor sea el que te lo explique. Pero yo creo que podemos cambiar eso un poco. Creo que podemos llegar al punto de que nosotros mismos, no que traer la persona al pastor es malo, pero que nosotros mismos podemos compartirle a la persona qué es lo que nosotros creemos, por qué lo creemos, cómo Él ahora ha traído tranquilidad a nuestras tormentas, a nuestra tempestad. Y yo preguntaba, en la iglesia, decía, qué raro, porque en la iglesia es la única organización donde tú puedes llevar 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, a diferencia de tu trabajo, porque en mi trabajo yo llevo 2 años, ya voy para 2 años con esta compañía, y si me vienen y me preguntan, ¿tú podrías enseñarle a otra persona que acaba de aprender, de empezar con nosotros a trabajar? ¿Tú podías mentorear a esta persona en el trabajo? Si yo le digo a ellos que no, después de 2 años, ¿ustedes saben qué me hacen? Me hacen una evaluación psicológica, me mandan a hacer más entrenamiento, me mandan a hacer un background de la huella, porque no es común, ¿verdad? No, ¿cómo va a ser de que después de 2 años todavía no puedas guiar a otra persona? O sea, ¿qué has estado haciendo estos últimos 2 años? Yo decía, qué raro que la iglesia es uno de los únicos lugares donde se acepta eso, ¿verdad? Que es común. Que yo puedo decir, yo llevo 20 años caminando con el Señor, pero si yo vengo y te pregunto, bueno hermano, ¿tú me puedes guíame en esta parte de mi vida? No, yo no soy pastor, yo no soy el pastor, ¿cómo voy a hacer eso yo? O sea, qué raro, ¿no? Qué difícil. Yo creo que debería ser al revés, pero desafortunadamente es así, ¿no? Hay personas que llevamos mucho tiempo, 5, 6, 7 años, y no podemos guiar a otra persona. Eso es una pregunta que yo mismo me hacía en esta última semana. Y como ya lo hemos dicho, Dios había llamado a Jonás para que cumpliera con un propósito. Él le desobedeció, huyó de la presencia del Señor. Esta actitud trajo tormenta a la vida de otras personas. Y si pasamos al versículo 13, dice, sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Cuando los marineros pudieron identificar cuál era el problema, la desobediencia de Jonás, huyendo de la presencia del Señor, pensando que se podía esconder, no cumpliendo con los propósitos de los cuales Dios lo había llamado a cumplir, llevar este mensaje a la vida de nosotros. Muchas de las tormentas, tempestades a nuestras vidas vienen a raíz de que estamos desobedeciendo lo que Dios nos está llamando a hacer ya por mucho tiempo, ya desde el año pasado, ahora este año. Interesante, los marineros identifican cuál es el problema. Y si ustedes se fijan en la reacción de ellos después, digan, ok, ya sabemos cuál es el problema, pero vamos a tratar de nuestros propios esfuerzos, a ver cómo podemos resolver esto sin tener que usar la solución que era lanzar a Jonás al mar. Y yo lo aplico a nosotros y empiezo a pensar en mi propia vida. Toda esta cosa, una tras otra, huyo de la presencia del Señor, no quiero cumplir con sus propósitos,
Eso trae tormentas, tempestades a mi propia vida. Cuando vienen esas tempestades y cuando estoy huyendo de la presencia del Señor, de lo que Dios me ha llamado a cumplir, no puedo ver a mi alrededor, no me importan las tempestades que están sufriendo los demás, ¿verdad? Estoy durmiendo, en el caso de Jonás, la misma persona no creyente me tiene que decir, háblame de tu Dios. ¿No crees tú en un Dios? ¿Por qué no me hablas de Él? A ver si Él me puede sacar de esas tormentas. Y identifican ellos cuál es el problema, pero no quieren inmediatamente salir de ese problema. O sea, algunos de nosotros, ¿de qué nos sirve identificar cuál es el problema? O sea, ya sé cuál es el problema, ya sé qué es lo que me está causando tormentas, ya sé lo que me está alejando del Señor, ya sé lo que me está ocupando mi tiempo, ya sé lo que le estoy invirtiendo mis energías, ya yo sé, ya lo identifiqué, pero ¿de qué sirve identificarlo nada más? Y quedar igual y seguir igual. Muchas personas te dicen, no, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que ir aquí, tengo que ir allá, pero no lo hago. ¿De qué sirve saber cuál es el problema si no hago nada para quitar el problema? Sé lo que puedo identificar lo que me está apartando, puedo identificar por qué ahora no quiero cumplir con el propósito de Dios. Sé lo que me está apartando de su presencia, sé lo que está ocupando mi tiempo que ya no me importa. Cierro los ojos y no me está importando las tempestades, las tormentas de otras personas, y más bien me están diciendo ellos, háblame, pero no quiero hacer nada para quitar ese problema. No quiero hacer nada para quitar lo que me está estorbando, lo que está obstaculizando lo que Dios quiere cumplir, ese propósito específico que Dios va a cumplir conmigo, a través de mí, en la vida de otras personas. No sé qué puede hacer, hermanos, ya van 8 eventos de este año, hay muchas cosas. Usted puede utilizar su tiempo, sus dones, sus talentos, sus energías en cada uno de estos comités, de una manera de cómo servir al Señor, cómo ofrecerse en sacrificio, en servicio al Señor. Pero usted sabrá, igual como sé yo, qué es lo que en este momento no me lo está permitiendo hacer. Y ahora uno tiene que hacer esa pregunta, pero ya lo sé, pero ¿de qué sirve solamente saberlo? Y pasa enero, pasa febrero, pasa marzo, se acaba este año otra vez y sigo solamente sabiendo cuál es mi problema, pero no hago nada para resolverlo. Y por último, regresamos al versículo 12. Y en este versículo a mí me impactó, y muchas otras veces que leía a Jonás, lo miraba por alto y solamente lo leía a la ligera, hasta que después de mucho tiempo el pastor guiándome y otros hombres fieles, llama la palabra del Señor, también me abrieron los ojos en cuanto a este pasaje, ¿no? Y pues siempre el libro de Jonás se va mucho, especialmente para los niños, ¿no? El pez grande, y a los niños les gusta el pez, y se pierde mucho en realidad el tema principal, ¿no? Del libro de Jonás, del profeta, sobre la desobediencia, ¿no? Y la compasión de Dios. Pero también, si usted puede seguir conmigo, lo que dice el versículo 12, dice, tómenme y láncenme al mar. Puede poner la otra. Y el mar dejará de azotarlos, les respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, les respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. En la Biblia hay unas cuantas historias sobre las tormentas, sobre la tempestad. Y en una de esas tantas historias, en todos los 4 evangelios, se habla de una tormenta y incluye a Jesucristo en esta tormenta. Pero yo escogí específicamente Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice, en ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca,
tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar, silencio, calma. El viento se calmó y todo aquello completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Amén. Si usted se da cuenta, yo no por mucho tiempo lo leía a la ligera hasta que pude leer después lo que Mateo dice en el capítulo 12. Como dice Mateo, Dios a través de Mateo lo inspira y dice lo que Jesús había dicho en una ocasión. Él era uno mayor que Jonás. Decía, pero ¿qué tiene que ver con Jonás? ¿Por qué traer a Jonás? Me ayuda a creer más porque valida o trae validez a Jonás como personaje. Es decir, que si Jesús lo menciona, Jonás no fue una, como dicen muchos, ¿no? Quizás no fue solamente una parábola, no fue algo ficticio, ¿verdad? Como muchos dicen por ahí. Fue algo real, si Jesús lo menciona, fue algo real. Y si usted se fija y compara las dos historias, un barco, una tempestad, discípulos, los marineros le dicen a Jonás, ¿no te importa? ¿Estás durmiendo? Los discípulos le dicen a Jesús, ¿qué te pasa? ¿No ves que lo estamos ahogando? ¿Es que no te importa? Yo creo que muchos de nosotros quizás hemos empezado este año así, o hemos pasado el año pasado pensando igual, quizás el Señor se ha olvidado de mí. ¿Será que ya no le importo? ¿Será que Él no me escucha? ¿No ve las tempestades, las tormentas que estoy pasando? Pero la única diferencia de estas dos historias, si usted se percata, Jonás les dice, la única solución, la única manera que esta tormenta se va a aplacar es si yo doy mi vida por la vida de ustedes. Yo me entrego y ustedes viven. Yo doy como un sustituto, me entrego, el mar se aplaca, la tormenta se aplaca y ustedes pueden vivir. Aunque uno puede pensar, y conociendo históricamente que Jonás de alguna manera u otra creyendo también de que si Dios iba a cumplir un propósito con él, Dios no lo iba a dejar morir en el mar. Pero no nos desviemos completamente del hecho de que Él dice, ustedes me lanzan a mí, ¿verdad? Esta tormenta se va a aplacar. Ahora pasamos a la historia de Jesús. Jesús calma la tormenta, ¿verdad? Marco no dice, hasta este punto todavía no dice lo que pasó con lo que Jonás hizo. Pero cuando nosotros vemos más adelante, nos damos cuenta que Jesús sí calmó no solamente la tormenta de los discípulos, pero Él ha calmado también nuestra tormenta, porque Él se ha lanzado también, pero Él no se lanzó a un mar físicamente, pero la Biblia nos enseña que Él se lanzó a la ira de Dios, que nos pertenecía a cada uno de nosotros, ¿verdad? Su muerte, su sepultura, su resurrección, se lanza a la ira de Dios, se puede decir el mar, la tempestad, que merecíamos cada uno de nosotros, y Él se lanza, se entrega Él su vida para calmar entonces nuestra tormenta, pero no nuestras tormentas temporales, sino la tormenta más grande que podíamos tener cada uno de nosotros. Y con esa calmando y aplacando esa tormenta, derrota los enemigos, nuestros dos enemigos, la muerte y el pecado en nuestra vida. Y entonces ya no podríamos decir como dijeron los discípulos y como dijeron los marineros a Jonás, Señor, ¿será que tú no me estás escuchando? Señor, ¿será que tú ya no te preocupas por mí? ¿Cómo puedes estar durmiendo? No estamos menospreciando cualquier otra tormenta que usted pueda estar pasando, o haya pasado, tempestad que esté pasando, o haya pasado. Pero en ese momento usted no puede, sabiendo esto, no puede decir, Señor, ¿no te importa?
¿No te importa lo que esté pasando? ¿No ves lo que me está pasando? ¿No me estás escuchando? No podríamos decir lo mismo, porque si Él no le importara, no se hubiera lanzado por nosotros, no se hubiera tirado a ese mar a morir como un sustituto por nosotros, algo que nosotros no podíamos hacer, derrotar a los dos enemigos, a las tormentas más grandes que podamos tener. Él se enfrentó a esa tormenta y fue victorioso. Y ahora yo no puedo decir, Señor, ¿será que no te importa? Las demás tormentas, tempestades que hemos pasado, no se pueden comparar con eso. Nunca se van a poder comparar con eso. Es tanto el amor que Dios tiene por nosotros, la compasión que tiene por nosotros, que Él se ofreció por nosotros. Y ahora yo no puedo decir que Él no me está escuchando, que no me ha escuchado, que no le importa lo que me está pasando. Pero no solamente hacia nosotros, pero ahora hacia los demás. Igual no podría decir ahora yo, teniendo mis pies firmes, ¿verdad? En tierra firme, si ya yo he creído, he confiado que Él me ha aplacado la tormenta mayor, la única tormenta que yo no podía aplacar, sería imposible, sería ingratitud de mi parte, que yo ya tener tranquilidad en mi tormenta y que no me importe la tormenta de los demás, ¿verdad? Que no me importe la tempestad que estén sufriendo los demás. Que no me suceda como les pasó a Jonás. Jonás, ¿cómo puedes estar durmiendo? ¿Cómo sería para nosotros? Si ya he aplacado mi tormenta, la tormenta más grande, que no se compara a las demás. No es que menospreciamos las demás tormentas que pueden venir a nuestras vidas, ¿verdad? Pero si usted entiende lo que Pablo, el apóstol, dice en el capítulo 8, versículo 35, dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada. Es más, esa tormenta que estás pasando, tempestad, no te puede separar de ese amor que se derramó, que Él manifestó hacia nosotros cuando Él se enfrentó a nuestra gran tormenta, nuestra única tormenta. Y si estamos en piso firme nosotros, si hemos creído eso, sería ingratitud de nuestra parte que hayamos recibido esa compasión, ese amor, y que no nos importe las tempestades de los que están a nuestro alrededor. Cuando digo tempestad no significa necesariamente que estén sufriendo, que estén pasando por momentos difíciles, pero si usted está de acuerdo conmigo, si no están viviendo en una vida en relación con Dios a través de Jesucristo, están viviendo una tormenta, ¿verdad? Están viviendo una tormenta todavía, porque no han conocido el único que puede traer calma y puede traer paz a su gran tormenta, ¿verdad? Y como los marineros, quizás buscarán otra manera de cómo calmar sus tormentas. No sé si usted en esta mañana ha venido y ha buscado otra manera de calmar esa tormenta. Como los marineros, vamos a botar las cosas del barco, clamemos a nuestros dioses, no sé, hagamos todo. Pero llegaron al punto que dijeron, Jonás, ya no sabemos qué hacer, hemos probado todo. Ya yo lo he probado todo. Lo único que me queda es, bueno, clámale a tu Dios. Él es el Dios que hizo el mar y los cielos, le dice Jonás, pues entonces este tiene la solución. Este tiene la solución. No sé si usted lo ha probado todo, hermano o hermana. Quizás usted ha probado otras cosas que no sean malas, ¿verdad? Quizás usted ha probado el trabajo, el dinero, ha probado el Herbalife, Amway. Tal vez usted ha buscado la solución ahí en esas cosas. No estoy diciendo nada en contra de eso. Yo he probado los productos, yo los utilizo. Pero ellos te dicen que esa es la solución a tu vida. Esa no es la solución. Tomemos una decisión. La identificamos. Si no, usted se dará cuenta que menos importancia le vamos a dar a aquellos que están pasando todavía por las tormentas. Que Dios los bendiga.